arrancar el tiempo de análisis tras esta apertura de la bolsa y contamos con Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, venimos de un trimestre que acaba de cerrar intenso con esa caída en trimestre negativo para Wall Street, trimestre negativo para los principales índices del mundo, nuestro IBEX. ¿Cómo ves la situación del mercado en este arranque de trimestre? Pues en principio es cierto que hoy va a ser una jornada un poco rara porque empezamos el mes y el trimestre un viernes, además un viernes con mucha expectativa de datos macroeconómicos. Por un lado, por parte de Europa vamos a conocer el IPC armonizado del mes de marzo en el que se espera un 6,6%. Esa es la estimación, pero es probable que veamos un dato que falle al alza por encima de las estimaciones, al igual que hemos visto en otros datos como por ejemplo el IPC en España, en la eurozona o incluso en el PCE que conocíamos ayer de Estados Unidos. Y por la tarde será el turno del IPC y el ISM manufacturero de Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo el foco estará puesto en los datos de empleo, en el cambio no agrícola de Estados Unidos, que tras el buen dato publicado el miércoles de ADP, en principio podríamos esperar que el dato también fuera bueno este viernes. Pero hay que recordar que este trimestre está sobre todo impactado por la guerra, por la incertidumbre de la evolución que han tenido las negociaciones, que hasta ahora debemos recordar que han sido prácticamente infructuosas, y de hecho ha generado una reacción de rebote a todas las sanciones y medidas impuestas de manera multilateral hacia Rusia, con esas sanciones desde el punto de vista comercial para las exportaciones o los contingentes de exportación de Rusia de gas natural y de petróleo, que ha hecho que esta semana Rusia firmara un decreto, Vladimir Putin firmara un decreto donde establecía los puntos para que aquellos países con clientes y compradores de petróleo y sobre todo de gas natural ruso tienen que hacerlo en rublos y además en determinadas condiciones. Por ejemplo, abriendo una cuenta en rublos en el principal banco del país. Esto de base es un incumplimiento del contrato, de acuerdo, por parte de Rusia, y estas nuevas condiciones pueden que genere una mayor tensión y una mayor dilatación del conflicto desde el punto de vista comercial. Aún así, el mes de febrero ha sido el peor mes de este trimestre y el mes de marzo, si lo computamos con carácter individual, realmente ha sido excepcional, porque hay que recordar que la crisis de la guerra empezó la madrugada del 16 al 17 de febrero, que es cuando la inteligencia de Estados Unidos marcaba precisamente la posibilidad del inicio de la invasión, que finalmente fue prácticamente una semana después, y ya desde prácticamente principios del mes de marzo los mercados empezaron a recuperarse tanto que incluso algunos índices, como por ejemplo los estadounidenses, llegaron y están algunos cotizando por encima de los precios previos precisamente a esta crisis. Algo que desde el punto de vista fundamental no tiene mucho sentido y que todas las sanciones, todas las medidas, toda esta volatilidad y la inflación a partir de las materias primas va a generar una preocupante situación de cara a este próximo trimestre, donde se espera además que en la próxima reunión del mes de mayo de la Reserva Federal, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, no suba los tipos 25 puntos básicos, sino que lo haga en 50 puntos básicos, adoptando una política mucho más agresiva de lo que inicialmente se había planteado. Bueno, una jornada evidentemente marcada con ese desplome por parte de los precios del crudo. Darío, estaba equivocándome de la cámara. Vemos por una parte cómo convive, ¿no?, lo que es la cotización de un mercado energético que atiende a esos precios del crudo, mientras que vemos también la banca cotizar, sobre todo aquí en España, con esas subidas. Es verdad que tienen noticias también personales, o sea, personales particulares, como Santander, BBVA, Sabadell, pero es verdad que también miran a ese horizonte de política de tipos de interés. Mirando ambos factores, ¿cómo lo ves trasladándolo al mercado, ambas cosas? Bueno, en este caso los bancos lo que han hecho es comentar que las expectativas que tienen sobre su negocio son positivas, pero eso es algo que todos sabemos muy bien, porque el incremento de los tipos de interés va a generar un mayor negocio y facturación vía intereses de todos los productos financieros que los bancos negocian. Aunque es cierto que esa actividad todavía no se está viendo reflejada en el mercado, sí que estamos viendo, por ejemplo, que entre los bancos, que durante estos 2 últimos años no se han movido mucho entre ellos, estamos viendo que el Euribor en apenas un mes
se ha recuperado un 50% y es muy probable que cuando realmente en términos reales veamos a la inflación, a los tipos de interés afectar al mercado, ya encontraremos al Euribor posiblemente incluso en tipos positivos para todos aquellos que tengan préstamos referenciados o hipotecas referenciados al Euribor, pues lógicamente se van a ver muy afectados. Y por otro lado, la liberación de ese millón de barriles de Estados Unidos está afectando a todo el mercado energético, principalmente al petróleo, pero no tanto al barril de Brent, que mantiene su cotización por encima de los $100, de los $103 ahora mismo. Es en el West Texas, en el de referencia en Estados Unidos, donde ya ha perdido precisamente los $100 por barril y, de hecho, el gap o diferencia de precios entre el barril de referencia en Europa, que es el Brent, y el barril de referencia en Estados Unidos, que es el West Texas, es ya de $5, algo que no suele ser muy habitual. Es probable que esta volatilidad acabe cerrándose o bien a lo largo del día de hoy o ya de cara a la semana que viene, porque el gap o la diferencia de precios entre un barril de referencia y el otro suele ser como mucho de $2 o $2,50. Si miramos protagonistas también con nombre propio, Daria, hoy querría que pusiéramos la mirada en la que ha sido la reina hasta el día de ayer, a esa Inditex que ha sido desbancada del trono por capitalización bursátil por parte de Iberdrola en un momento en el que además salta página, cambio de página, entra Marta Ortega en sustitución de Pablo Isla para detenernos. ¿Cómo ves al gigante del textil? Bueno, pues en este caso el gigante textil creemos que está siendo impactada en exceso en lo que es su cotización, porque en términos fundamentales, simplemente comparando el negocio que tiene Inditex con sus principales peers o competidores, como por ejemplo H&M, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Es cierto que bueno, pues esta referencia desde el punto de vista reputacional o desde el punto de vista económico, el considerar que Inditex ya no es la gran capitalizada del mercado español, no supone realmente ningún perjuicio. Hay que tener en cuenta que los mercados son variables a lo largo del tiempo, que hay compañías que entran y salen del selectivo y que pueden pasar de ser la cola de ratón a ser cabeza de león, por hacer una comparativa metafórica. En el caso de Iberdrola, bueno, pues sigue siendo una de las grandes cotizadas, pero consideramos que en este caso Inditex, desde el punto de vista fundamental, se va a ver impactada por ese cierre de las tiendas en Rusia y también por la caída del negocio, fruto de que en este caso Ucrania también es un país con negocio, donde Inditex también tiene negocio, y fruto de la guerra es imposible garantizar la seguridad de los trabajadores y por lo tanto está prácticamente todo cerrado. Eso va a tener un impacto en sus resultados, pero creemos que Inditex es muy resiliente y va a tener la capacidad, lógicamente, de volver a satisfacer a los inversores desde el punto de vista fundamental de lo que va a ser su negocio, independientemente de la situación de la guerra e independientemente incluso del cambio de mando de la compañía, porque recordemos que lo que no va a cambiar ni en el corto ni en el medio plazo, al menos porque sigue manteniéndose vigente su plan estratégico, es la digitalización de su negocio y que las ventas a través de Internet adquieran cada vez más fuerza y más relevancia dentro de lo que es el cómputo total y el peso que tienen dentro de los ingresos, y esto debería ser considerado por los inversores como la gran ventaja competitiva a años luz de diferencia de sus competidores. Pues Darío García, analista de XTV, un placer haberle tenido una vez más aquí en Business Connection, en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, Eva, buenos días. Y nosotros vamos a entrar ahora a hablar